¿Qué pasaría si una sola decisión pudiera cambiar el destino de toda la humanidad? ¿Y si ese momento ocurrió en un jardín hace miles de años? Hoy, en Narrativas del Libro Sagrado, te contaré una historia que no es solo parte del pasado. Es parte de tu presente. Y posiblemente, de tu futuro. Este relato va más allá de lo que nos contaron de niños. Vamos a ir al fondo de la historia de Adán y Eva. Descubrirás qué ocurrió realmente en el Edén. ¿Qué representaba el árbol prohibido? ¿Quién era la serpiente? Y sobre todo, ¿por qué Dios permitió todo esto? ¿Fue un error catastrófico, o parte de un plan eterno? En el principio, solo existía la voz. La voz de Dios, moviéndose sobre el caos. Y con ella, la creación fue naciendo. Luz. Firmamento. Aguas. Tierra. Animales. Pero aún faltaba algo. Faltaba alguien a quien Dios pudiera mirar y decir, a imagen y semejanza mía. Entonces, del polvo de la tierra, Dios formó al hombre. Lo llamó Adán. Y sopló aliento de vida en su nariz. Y el hombre fue un ser viviente. Lo puso en un jardín. No un simple jardín. El Edén, un paraíso de armonía, colores intensos, árboles majestuosos y ríos de cristal. En el centro del Edén, dos árboles brillaban más que el resto, el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios habló con claridad, puedes comer de todos, menos de ese. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero el hombre estaba solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. De su costado, tomó una costilla, y creó a la mujer. Su nombre sería Eva. Vida. Porque de ella vendría toda la humanidad. Adán y Eva vivían en libertad. No existía la culpa, ni la vergüenza, ni la ansiedad. Eran completamente uno con Dios. Caminaban con Él en la frescura del día. Su mente era clara. Su corazón limpio. Sus cuerpos desnudos, pero sin temor. ¿Puedes imaginarlo? Vivir sin miedo, sin estrés, sin maldad. La creación estaba bajo su dominio. Nombres para cada animal. Risas. Compañerismo. Y en el centro, aquel árbol. El árbol prohibido. ¿Por qué Dios lo colocó ahí? ¿No hubiera sido más fácil evitar el peligro? O tal vez, ese árbol no era una trampa, sino una prueba. Una oportunidad para amar libremente, no por obligación. Porque el amor verdadero requiere elección. Cada día que Adán y Eva ignoraban ese árbol, elegían a Dios. Pero entonces, llegó la serpiente. La serpiente era astuta. Más que cualquier otra bestia del campo. Pero no era solo un animal. Era la voz del engaño. Una criatura usada por alguien, mucho más antiguo, mucho más oscuro. Se acercó a Eva. Y le preguntó. ¿De veras Dios les dijo que no coman de ningún árbol? No, respondió ella. Podemos comer de todos. Solo de uno no. Porque si lo tocamos o comemos, moriremos. No morirán. Susurró la serpiente. Dios sabe que el día que coman de él, serán como él. Conocerán el bien y el mal. Y entonces. Eva miró el fruto. Era hermoso. Atractivo. Deseable. No parecía peligroso, parecía delicioso. ¿Qué tenía de malo querer sabiduría? Extendió su mano. Tomó el fruto. Lo mordió. Y se lo dio a Adán, quien también comió. Y en ese instante, todo cambió. Sus ojos fueron abiertos, pero no para ver gloria, sino para ver vergüenza. Se vieron desnudos. Y por primera vez, sintieron miedo. Miedo de Dios. Miedo del juicio. Miedo de sí mismos. Corrieron a cubrirse con hojas. Se escondieron entre los árboles. Como si pudieran huir del Creador.
Entonces, Dios vino al jardín. ¿Dónde estás, Adán? Escuchó la voz. Adán respondió, oí tu voz, y tuve miedo. Porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? Y vino la cadena de excusas. La mujer que me diste. La serpiente me engañó. Nadie asumió su responsabilidad. Pero Dios, ya lo sabía todo. Entonces, Dios pronunció sentencia. A la serpiente. Maldita eres. Desde ahora, te arrastrarás sobre tu vientre. Pero ahí mismo, Dios lanzó una promesa. Una profecía escondida en medio del juicio. Pondré enemistad entre la mujer y tú. Entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza. Y tú la herirás en el talón. Esa fue la primera promesa de redención. Un descendiente que aplastaría a la serpiente. Luego vino el juicio sobre Eva. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y sobre Adán. Con el sudor de tu frente comerás. La tierra será dura. Te dará espinas. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Dios les vistió con túnicas de piel. El primer sacrificio. La primera sangre. Una sombra de lo que vendría siglos después. Luego, los echó del Edén. Cerró el camino al árbol de la vida. Y colocó un querubín, con una espada de fuego. Adán y Eva caminaron hacia una tierra desconocida. El paraíso estaba atrás. Pero la historia, apenas comenzaba. Dios les vistió con túnicas de piel. El primer sacrificio. La primera sangre. Una sombra de lo que vendría siglos después. Luego, los echó del Edén. Cerró el camino al árbol de la vida. Y colocó un querubín, con una espada de fuego. Adán y Eva caminaron hacia una tierra desconocida. El paraíso estaba atrás. Pero la historia, apenas comenzaba. Porque esta historia, también es la tuya. Cada vez que eliges el ego por encima del amor. Cada vez que desobedeces tu conciencia. Cada vez que escondes tu vergüenza. Estás repitiendo lo que pasó en Edén. Pero también, como Adán y Eva. Tú puedes recibir una nueva oportunidad. Una nueva historia puede comenzar hoy. Si esta historia te tocó, no te vayas. Porque la historia no termina aquí. En el próximo episodio, conocerás a los hijos de Adán y Eva. Y como el pecado, se convirtió en tragedia. Haz clic en el video que aparece en pantalla, y sigue esta serie épica. Suscríbete para no perder las próximas narrativas del libro sagrado.